Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado. Estamos en vivo en Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero. Aquí a mi izquierda está el señor Martín Cataldi. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Facu, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos hoy acompañados en la operación técnica del gran Nahuel Isela. ¿Sí? Muchas gracias, Nahuel, por haber venido hoy a operar. Y ¿sabes qué? Vamos directamente a la efeméride del día de hoy con la presentación. Es momento de efemérides. El cine continuado. Presenta Bodega La Azul. Así es, Bodega La Azul, como cada jueves, nos acompaña con sus espectaculares varietales de su finca. Acá tenemos un Malbec bien puro argentino de Mendoza, bodegalazul.com o Bodega La Azul en su cuenta de Instagram o presencialmente también para hacerte este vino. Además, volvió el frío, así que el vino acompaña muy bien. Marida muy bien, diría yo, con este clima. Con un guisito, ¿no? Sí, claro que sí. Unas pastas. También, todo. Una polenta Polenta. también, ¿eh? La mala fama que se le hizo a la No, polenta. A mí me encanta no, la es polenta. espectacular. Sí. Ahora había visto algo en la calle que tenía, ya no me acuerdo, pobre el que se la pierde, decía. Sí, está muy bien. Muy bien bien, hecha, bien, bien muy hecha, bien bien hecha. Yo la hecha. banco Sí, mucho sí, la sí. polenta. Sí, aparte, viste que está como esa idea de solo se puede comer con salsa. Se puede combinar con otras Sí, cosas. puedes hacer cositas para hacer una picadita, Claro, pizza. claro. Sí, 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 sí. Mi madre, que quizás no se está viendo, o quizás se está esperando el jueves que viene, hacía una pizza de polenta muy buena. Ah, mira qué bueno. Mirá. Bueno, nada, si alguna empresa de polenta quiere auspiciar, por supuesto, bienvenido. Nadie nos auspicia. No sé si comía polenta el homenajeado del día de hoy. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que nuestro homenajeado de hoy es Carlos Enrique de Taboada, que nació un día como mañana, en realidad un 18 de julio de 1929, y murió en el 97 a los 67 años. Pero bueno, nada, festejamos acá su nacimiento. Claro. Yo tenía hace rato ganas de hablar de este director, y bueno, justo ahora que se acercaba la fecha de su nacimiento, una oportunidad. Carlos Enrique Taboada, también conocido como el Duque del Terror. Claro que sí. Buen apodo, ¿eh? Buena, pues, el Duque del Terror me gusta. Que fue un director y escritor y actor de cine mexicano. Carlos Enrique Taboada era hijo de actores de Julio Taboada y Aurora Walker, que siendo actores uno cree, tipo, bueno, lo apoyaron en el camino artístico. No, lo obligaron a ingresar a la carrera de medicina. Claro. Que Carlos Enrique hizo 4 años y después dijo, no, esto no es lo mío. Él quería el mundo del espectáculo y empieza a tener una especie, empieza a trabajar como actor brevemente en los años 50 para después pasar a ser guionista o argumentista, como figura en sus cargos en ese momento, y a director de programas de televisión de, en ese momento, una naciente televisión mexicana que estaba empezando a crecer y a producir un montón. Dirige por primera vez un teleteatro en esa época, al sustituir a un director que se llama José María Linares Rivas, que debido a que tenía otros compromisos, le dijo, che, cubrime acá, y lo cubrió por 8 meses, así que bien por Carlos, que mantuvo a flote ese teleteatro. Hay que decir que la industria mexicana es muy vasta, digo, porque es enorme. Y aparte en esa época, En esa época más todavía. una Sí, locura. sí. Bueno, Argentina y México eran las potencias. Sí, 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 en los 50 y 60. Eran una locura de 40, producción. 50, sí. Y ellos además tienen lo del doblaje, ¿no? Que Claro. va creciendo un poco la industria o el trabajo de los Exacto. actores, ¿no? Exactamente. Y entre los programas que hace en esa época, hace uno que se llama Teatro Relámpago, que llama la atención de un productor que se llama Juan José Pérez Padilla, que dice, escribe un guión. Bueno, Carlos Enrique, que le gustaba escribir un montón, ya veremos cuánto, agarra y arma una película en poco tiempo que se llama Kit Tabaco, del año 54, que es dirigida por Zacarías Gómez Urquiza, que ese director fue un codirector técnico en El Fugitivo de John Ford. Ah, mirá. Buen dato. Eso. Buen dato. Pero Carlos Enrique Taboada no le gusta cómo quedó la película, no le gustó nada y quedó como muy desilusionado por cómo se veía en pantalla lo que él había escrito y se aleja del medio por 5 años. Oh, Y se pone a estudiar historia
En la Facultad de Filosofía y Letras En Puan, claro. en Supon. Está bien. Sí. Pero bueno, viendo que tenía un gustito y una cosa, vuelve al cine con un guión que se llama El Pandillero, una película del 59, y empieza a coescribir y a escribir guiones para películas a una velocidad que es aterradora, porque les voy a tirar un nombre de películas que solo se hicieron en el 59, como A ver. La Maldición de Nostradamus, Nostradamus el Destructor de Monstruos, Nostradamus el Genio de las Tinieblas, La Sangre de Nostradamus y el Testamento del Vampiro, todas del 59. Y después, al año siguiente, escribe Los Inocentes, Tirando a Matar, Que me maten en tus brazos, Orlac, El infierno de Frankenstein, El malvado Carabel, que estaba basado en una obra de teatro, en una novela, digo, y El espejo de la bruja, para otro lector se llama Chano Ureta, todas del 60. Así que una increíble. máquina de Espectacular. escribir. Y solo agarré algunos, hay más todavía. Y después vuelve a hacer una serie de Chucho el Roto, que era como una serie también de películas, que escribe Las aventuras de Chucho el Roto, Captura de Chucho el Roto y La entrega de Chucho el Roto. Maravilla. Y tiene, si uno cuenta todo su IMDb, son 91 créditos como guionista. Y a veces, tipo, figura un crédito de una serie y la serie, todos los capítulos lo escribió él. Es una máquina de escribir. Hay algo de lo que hablamos habitualmente, que Increíble. es cómo se filmaba antes en una velocidad que hoy es impensada. Hoy Siempre vieron que hay un director que aparece y dice, che, qué bueno, y la próxima película se la ves en En 4 o 3 5 años, años, 4 ¿no? años, Y uno diría, bueno, en aquel momento con el fílmico y con lo que costaba y no sé qué, y qué sé yo, porque todo lo que implica el fílmico, además de comprar el material virgen, el proceso, el laboratorio, qué sé yo, las copias para que pudiera circular. Vos hoy decís, che, bueno, con lo digital Sería debería todo más ser sencillo. más sencillo y parece todo lo contrario. Pero me parece que el problema está en otro lado. No sé cuál es el problema, pero no está el problema en el el formato, soporte, sí, digamos. sí, No, no. no, claramente no. No, sí, era la falsa ilusión del digital Claro. y no, hay otras cosas, esto mismo, la distribución. Sí, 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 no, son un montón de cosas, un pero montón de- está bueno cuando vemos personajes como este, que podrían hacer 5 o 6 películas por año. Escribir también, porque escribir, el esfuerzo es el mismo hoy quizás, ¿no? Sí. Sentarte en vez frente a una máquina de escribir, frente a una computadora, el esfuerzo no cambia. No. Y una tras otra y una tras Claro. otra y filmarla, porque todas se iban filmando, después las estrenaban un poco separaditas en los años, pero todas se filmaban en el mismo año. O sea, en meses sacaban guiones a lo loco. Porque, perdón, más allá de que es un trabajo, digo, probablemente le pagan 2 mangos por cada guión, habían ganas también. Sí. Pues te podías dedicar a otra cosa, qué sé yo, no sé, a hacer tacos. Tal cual. Digo, Sí, bueno, uno también lo ve en otras formas, también hay cierto, capaz de estas cosas como Rod Serling o Asimov y demás, como sí, gente que no podía parar de escribir. Ujú. claro. Como está esa foto de Asimov que tiene como 4 o 5 máquinas de escribir, que cada una está En escribiendo una historia simultáneo, sí. distinta. Ah, es increíble. Es espectacular. Claro, es Esa como foto tener diferentes pestañas abiertas del Word. Exactamente, Sí. esa foto es espectacular, búsquenla si nunca la vieron. Pero bueno, inicia, como decíamos, bueno, después de tanto escribir, inicia como director en el año 64 con una película que se llama La Recta Final, que escribe a pedido de este mismo productor, el que le había pedido la película para Kit Tabaco, y la escribe en 4 días a la película. Que es una historia de unos jockeys que están ahí, son sus relaciones y las competiciones en un hipódromo, que bueno, fue bastante accidentada porque Carlos Enrique Tabaco tuvo un accidente que un caballo se lo llevó puesto en un momento mientras estaba tratando de que el camarógrafo tome un plano más cerca, y también por la falta de presupuesto y que no hubo, el clima no acompañó, pero bueno, la película siguió adelante y por suerte salió. Y mientras estaba internado escribió 4 guiones más, probablemente. Tráeme una Claro. máquina de escribir. En el año 65 dirige un thriller que se llama A la sombra del sol, que es bastante interesante porque esta película está filmada en Perú, es como una especie de asociación con Perú para mostrar un poco, pero lo que es interesante es un poco la historia porque es una pareja de enamorados que cada uno desconoce la ocupación del otro. Ella es una prostituta y él es un asesino a sueldo. Y empiezan a tener esta especie de cosa de señor y señora Smith, como que, bueno, no te conozco, no sé qué, y empieza todo un asunto entre ellos. Luego de esta hace 2 películas que las vamos a charlar en un ratito porque se llaman Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, que se volvieron como un referente del terror gótico mexicano, pero Esa es una de las pocas que vi de él. Creo que ahora, vi 2 o 3. esas son mis excusas para charlar, son Sí. estas 4 películas de terror, pero bueno, vamos a charlar un poquito de Sí. quién era Carlos Enrique y ahora vamos a meternos en esas 4 películas. Luego de esas 2 de terror, hace una película que se llama La Trinchera, que es del año 68, donde cuenta la vida cuenta el momento de donde 3 zapatistas se unen a la revolución y luego de una batalla que quedan encargados de vigilar un camino y a un prisionero que les encargan,
lo que hace Carlos Enrique Taboada es mostrar un poco la vida de ellos, como que no son solamente un estereotipo del hombre rudo, el tipo, bueno, el revolucionario, sino como, bueno, las dudas, el contar un poco el pasado, cómo se unió cada uno a esa misión que ellos querían, a ese ideal. Entonces es bastante interesante porque, bueno, desestructura un poco esa mirada media heroica del revolucionario. Y luego hace una peli en el 70 que se llama La Fuerza Inútil, que es una especie de crítica a la juventud donde un entomólogo, esto es medio como una especie de sinopsis para una película de terror, porque un entomólogo rico conoce un grupo de jóvenes que decide estudiar, entre comillas, provoca un accidente, empieza a seducir a algunos de otros y los empieza a hacer partícipes de un juego donde, bueno, todos les empieza a salir mal, salvo él, y es como casi una película de terror, esa sinopsis. Ese mismo año dirige otra película que se llama El Deseo del Otoño, que no está escrita por él en este momento, pero es una película que fue muy atrevida para la época porque trataba el tema del lesbianismo a través de dos amigas, que son dos maestras, en donde una se empieza a poner celosa de su compañera porque ella se casa repentinamente con un hombre que conoce en Acapulco de vacaciones y empiezan como a haber una especie de guerra de celos y asesinatos, alumnos involucrados, muertes y demás. Luego en el 73 dirige Rapiña, es una película muy interesante que se encuentra en una muy buena calidad, por ahí si la encuentran, que es que ocurre un accidente de avión. Sí, esa la vi. Claro, y dos indígenas llegan y dicen, vamos a saquear esto. Llegan otros también que viven por ahí, unos carboneros, y empieza toda una especie de pobres contra pobres. Nada, vos la viste pues. Sí. Es muy interesante y se encuentra en una buena calidad porque tiene una edición está muy bien la bonita. copia Sí. que circula. Sí. Yo lo que no sé es cómo era el tema de la censura en México todo este tiempo, porque algunos de los temas de las películas de él eran como conflictivos quizás. Sí, en otras y después se sigue cinematografías. metiendo un poco más. Claro, por eso digo, hablar del lesbianismo quizás, no sé cuántos países podían, digo, en Europa, en Estados Unidos y hasta por ahí nomás. Sí, Pero- te diría que en Estados ahí, Unidos no. No, claro, Más no una época, mucho. claro. Y también política, ¿no? Sí, claro. Pero Sí. digo, en Europa, qué sé yo, Berman ya mostraba un Sí. desnudo en los 50, digo, en Dinamarca, pero no sé cuántos países se podían permitir tratar las diferentes temáticas que trataban estas películas, que eran muchas de exploitation, digo, también, Sí. digo. Sí, pero- o mete ese tema dentro de otra cosa. Y No, además pasa. siendo México un país fuertemente católico, digo, y que conservador, sobre todo en ciertos Sí, el uso lugares de de las poder. costumbres Claro. tradicionales. Bueno, la que sigue justo critica eso porque es la Guerra Santa, que es del año 77, o la cristiana también se la encuentra, que expone un poco una especie de revolución que arma la iglesia, convenciendo a un montón de campesinos para que se pongan en contra del gobierno. Claro, es la época de la proscripción del cristianismo, y aparecen estos cristeros, que eran como una Exactamente. especie de cierta resistencia, porque bueno, nada, la historia de México es súper interesante, hay muy buenas películas, Claro, en y este muy momento buenos libros también. El Estado lo que quería hacer era separar a la iglesia de los asuntos y empezar a estatizar propiedades y cosas eclesiásticas Claro. que había, y la iglesia no le gustó nada, y lo que pasó con la iglesia fue que agarró como 4 estados, que fueron los que pudo levantar en Exacto. armas, y fueron como 3 años de guerra, del 26 al 29, guerra Sí, sí, formada, sí. pequeñas guerras civiles en esos estados, provincias. Justo, bueno, Enrique Pero el Taboada, tema era- es que, digo, porque uno lo puede pensar así en esos términos y bueno, está bien lo que está haciendo el Estado, pero el tema es que empezó una persecución feroz Sí, a era matar todos contra todos. cristianos directamente, ¿sí? Era como bastante heavy eso. Un capítulo bastante interesante para Sí. verlo desde acá abajo. Sí, claro. Y luego tiene su última película, que se llama Girón de Niebla, del año 89. O sea, en el medio tiene otras dos más que ahora las vamos a charlar más en detalle. Pero es una película que no se sabe si se filmó o no se filmó, o se perdió, Ah, y ok. quedó como una especie de cosa De en el leyenda. éter. Exacto. Es más, tiene un documental que se llama Girón, la película se llama Girón de Niebla, Girón, que lo filma un director en el 2014 y se estrena en el 23 y empieza, bueno, a recabar información, bueno, con los materiales que había, un guión que encuentra y demás, pues contando un poco de esta peli que nadie, algunos aseguran que sí, otros que no, y tipo, bueno, esto se filmó, esto Me encantan existió. esas historias. Es muy Sí. raro.
Y como decíamos que, bueno, ¿por qué Rapiña tiene una buena edición? Es porque en el año 23 Vinegar Syndrome, esa editora de películas, sí. hace un pack que se llama Mexican Gothic, The Films of Carlos Enrique Taboada, y saca Veneno para las Hadas, Rapiña y Más Oscuro que la Noche, que, con unos ensayos, unos videos, unas cosas. Entonces, bueno, por eso también se pueden encontrar copias de esas películas en muy buena calidad, porque bueno, Sí. apareció hace un par de años justo esa edición de Vinegar Syndrome. Pero bueno, mi excusa para traerlo acá a Enriquez era hablar de las películas de terror, que son 4, esta especie de tetralogía de películas de terror, que, como contábamos, bueno, José había visto una, no sé si Martín llegó a ver alguna. Yo descubrí con la última de todas, acá en Enrique Taguá, dije, esto es increíble, empecé a ir para atrás. Pero bueno, la primera es Hasta el viento tiene miedo, que es del año 67, que en ratos de ocio, mientras estaba escribiendo otras cosas, se puso a escribir esta película. Que el productor no le tenía nada de fe y no quería que le hicieran nada, pero bueno, su gran aporte fue ponerle el hasta, porque se llamaba El viento tiene miedo, y el productor le puso Hasta el viento tiene miedo, que queda mucho mejor. Está ¿no? muy bien. Ujú. Más Queda- poético. Sí, muchísimo más y da más miedo además Sí. de eso. Que es considerada una de las películas de terror mejor logradas del cine mexicano. ¿Pero de qué trata esta película? Esta película trata de... se desarrolla en un internado para señoritas, donde una alumna se había suicidado hace poco por los maltratos de la directora. Entonces, lo que pasa es que esa alumna, esa cosa que queda, que es como una especie de leyenda que queda, empieza a volver y posee a una de sus compañeras, una de las que estaban ahí, y le empieza a hablar de una forma, a actuar como hacía esta otra y demás, todo para buscar una venganza contra esta directora y los maltratos que tenían. Hay como una profesora que es como más la general, profesora general de todas las cosas, que se lleva bastante bien con ellas, pero la directora es bastante estricta y bueno, este fantasma posesiona a esta chica para poder vengarse. A mí me gusta mucho la película, es muy interesante, pues es un grupo, casi todas las películas de terror son todas con personajes femeninos y son bastante interesantes, y además las relaciones entre ellas, que son 4, hay una que es más estudiosa, una la que tiene un novio y está más pensando en tratar de verlo en los momentos ratos y que está libre y demás, es bastante interesante, así que yo se las recomiendo. Tiene el remake del año 2007 de Gustavo Moeno, que también después hizo otra remake de otra película de Carlos Enrique Taboada, que vio la oportunidad y en el mismo año tiró 2 remakes. Bien. Qué bueno. También mexicano. También mexicano. Y la siguiente película, que es la que vos habías visto, que es El libro de piedra. Sí. Que esta película es del año 67, está inspirada en The Innocent, Sí, claro. de Jack Clayton, Gran película. que a su vez estaba basada en la novela de Otra vuelta de tuerca. Henry James. Exactamente. Y acá lo que vemos es una institutriz que llega a una casa de campo, por lo cual contrata a un hombre de mucha plata, porque tiene una hija que no se está adaptando bien y no se lleva bien con nadie, y tiene un amigo imaginario, Hugo, Sí. con el cual juega y demás. La institutriz piensa que es un chico común, Claro. que anda por ahí, que se escondió, y se va enterando por el padre, por la nueva esposa del padre y por un amigo de la familia, que bueno, Hugo no existe, que no nada. No. Y hay en la casa, donde hay un estanque, una estatua de un niñito con un libro, y ese es Hugo, supuestamente. Claro. Y claro, empiezan a pasar cosas, y los que le cae mal Hugo empiezan a tener ciertos Exacto. accidentes. Es bastante inquietante. Accidentes. Sí. Aparte, claro, la nena sabe cosas porque le dijo Hugo, y la institutriz empieza a averiguar y Claro. dice, pará, esto existe. ¿Y de dónde Sí, sacó sí, la sí, nena sí. este? Y no, es porque se lo dijo el fantasmita este. La peli, como se filmó muy rápido y con poco presupuesto, uno la ve y Sí, dice, la le ves falta, hoy es como- le falta un poco de sí. atmósfera. Pero igual es bastante inquietante, y el final es buenísimo. Cuando uno ya empieza a entender para dónde va, decís, Sí, claro. el final es lo mejor, quizás. Sí. Y aparte, esta peli ya tiene 60 años casi. Después uno vio muchas veces este mismo recurso, pero hace Sí, 60 sí, años sí, sí. era otro tipo de idea. Sí, Em, me pasa que, claro, de la misma época tenés The Innocent, que es una La joyita. Amenábar. Una claro. locura. Y tenés también, claro, los otros de Amenábar. Esa. No, The Innocent es Claro, una es de del los 60, 60, sí. que es Una obra increíble, maestra del mucho cine. mejor que la de Amenábar. A mí los otros, yo la vi 2 veces, la primera vez que la vi en el cine me había gustado y después como que me pareció una película más. No sé si es el efecto del final que se pierde al Claro, te verlo pasa una sola como una vez. llamaleanada a veces, Sí. que decís, todo es para Sí. el final. Sí, Sí. Además uno estaba más entusiasmado con Amenábar en esa época. Sí, Y totalmente. ahí empezó como a
Sí, defraudar un poquito. Mar Adentro a mí me gustó, pero es otra cosa. Esa yo no la vi. Y después hizo la La que de es Rachel con Weisz. Hermione, con Hermione y... Ay, no, ya no la vi. ¿cómo se llama? Ethan Hawke. Ah, sí. La no que vi es esa. medio como de una secta, qué sé Recesión, yo. o Sí, algo así. regresión. Emma Watson. Emma Watson. Pero no está buena esa Claro, película. ¿cómo es? Anora no es, pero No. es algo parecida. La de Rachel Weisz, que esta matemática griega, Ah, no la vi esa. esa es como creo que viene después de Mar Adentro, pero bueno. Sí, en ese momento estábamos Lo todos que pasa es que ilusionados después de con él. tesis uno dice, che, bueno, ¿qué va a pasar acá? Es un nuevo Alex de la iglesia, es un tipo que se va a dedicar medio a este género y después no se dedicó mucho. No, empezó... Le pintó más de prestigio, después quiso Sí. volver y ya me parece Era- quedó oxidado. Chileno, ¿no? En verdad, pero filmaba en España. No sé si nació en Chile y creo que tengo miedo de confundirme de historia de director o de actor que emigraron los padres de España, una cosa así, que se crió en España, Claro. pero creo que sí, que nació en Chile. No Pero es sé. más español, me parece, porque está criado en España. Pero, claro, volviendo un poco al querido Tawada, si uno ya vio The Innocents, esta, vas a decir, che, es como una versión un poco vetusta. Sí, porque O si leíste el libro, ¿no? Sí. Tal Claro, cual, bueno. claro, sí, porque Sí. aparte de esto, al filmarla todo medio rápido y medio con poco presupuesto, decís, bueno, Es les que, falta la atmósfera. En además. verdad, la de Amenábar, los otros, no está blanqueado que es una versión, me parece. No me acuerdo en los créditos que dijera, No me acuerdo los créditos, pero, Pero sí, no es sí, exactamente. pero es, Sí, no hay es, manera. pero no es. Bueno, otro foreshadowing a más Claro. tarde, ¿no? También de agarrar algo, en ese está aclarado, pero de agarrar algo y decir, bueno, yo hago mi propia versión de esto. Pasa que ya es medio dominio público, ¿no? ¿O no? Puede ser. Henry James, supongo que sí. Claro. Sí. Pero cuando haces Sí. algo así me parece que te conviene decir que está basado, por más que Sí, esté en te dominio da- público, porque si no quedas como que, bueno, Sí. si está algo original y no Además es tenés esa original. firma, como Metegol Claro. diciendo que es de Fontana Rosa. Bueno, ¿no? Vino con Pero los tapones eso- de punta. Pero eso estaba blanqueado, me parece, ¿no? Claro. Sí, pero lo estoy diciendo a propósito. Claro, claro. ¿Cómo, Pero vas a, digo- cómo vas a decir que está basado en Fontana Rosa? Bueno, Claro. estás usando el nombre. Claro, pero igual nada de él es dominio público, me parece. No, pero digamos, no importa. No Claro, está basado en vamos a Fontana usar- Rosa. vamos Claro, a usar, vamos a aprovechar el nombre Claro, de Fontana claro, Rosa. claro, Aunque claro. lo pagues, Claro. estás usando un nombre y Claro. después haces cualquier cosa. Sí, sí. Claro. Y además eso, por más que no lo tenga, por más que sea medio Sí. libre y todo y no esté basado directamente, decir, bueno, inspirado. Un poco de humildad también y de hacerte cargo y no es que después te digan, che, te copiaste. No. Hay que decir que no tiene nada, digo. Meteor. No tiene nada, nada. No. Nada. Meteor es un cuento de una carilla. Claro, claro. Claro. Pero Capaz igual el nombre. vos podés Sí, tomar sí. eso y hacer algo muy interesante como hizo, no sé, Augusto Sinai con el esfuerzo sobre Leopoldo Lugones. Digo, lo estiró y quedó bárbaro. Pero acá claramente me parece que es la de, bueno, aprovechemos que es un autor muy popular, famoso, que nos Que da va a como- atraer. Claro, sí. y después, bueno, ya está. Estás Antes adentro se del pasó cine, de, te jodiste, de agradecido. decir. Claro. Un espanto me para mí. Yo me acuerdo cuando la dije, por favor. No. Ni la animación, ni la historia, ni nada. No, nada, ni el arte. ¿Cómo? Nada. No sé, qué sé yo. Pero bueno, Las voces. no. Sí, por favor. Bueno, volviendo a Carlos Enrique Taboada, la tercer película de esta trilogía de terror es Más negro que la noche. Los nombres son espectaculares. Que esta también tiene una remake del año 2008, dirigida por otro mexicano, pero con un nombre más inglés, que se llama Henry Bedwell, que capaz es Enrique Bedwell, pero no lo sé. Solo hablando desde el prejuicio. Que acá lo que vemos es una protagonista, se llama Ofelia, que vive junto a otro grupo de amigas y se entera de un día para otro que hereda la casa de una tía que acaba de morir. Y como las chicas están medio ahí pagándose entre todas juntas y justo viene la prima de otra a la casa, son 4, y viendo dónde quedarse, dice, buenísimo, tenemos una casa para nosotros, vengan, vamos. Y se van todos a la casa de la tía que ha fallecido. Y ya sabemos con las casas de las tías que se mueren, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué En las pasa? películas. Aparte, hay una señora que es como la ama de llaves que queda ahí y la única misión que le encarga la tía es que cuiden al gato que se llama Becker. ¿Y qué va a pasar? O Lo una de las cuidan muy chicas bien. no lo van a cuidar bien Y bueno. y el espíritu de la tía va a venir a vengar. Y, bueno. bien buscado. ¿no? Y O sea, no. tenían... You had one job. Claro, está bien. Cuiden al gato Tenías Becker. una joda. Claro, una sola cosa te pedí. Nada, esta sí tiene mucho más climas, es esta casona antigua donde sucede casi toda la acción y el parque, una especie
de guardilla que hay como afuera de la casa. Y sí, acá, al contrario del libro de piedra, sí hay mucho más uso de la oscuridad, del clima, del sonido y demás. Y no está filmada a los ponchazos, sino con mucho más detalle. Nada, Ah, esa la tengo que ver entonces. muy, muy interesante. Y por último, es la película con la que yo descubrí a este director, que se llama Veneno para las Hadas, Sí, esa la vi también. que es del año 84, que Carlos Enrique Taboada en este momento estaba alejado 7 años, o sea que no dirigía, y tenía esta historia hace 6 años, pero bueno, no podía convencer a nadie que dijera, voy a poner plata en una película protagonizada por 2 niñas, porque aparte 2 niñas chiquititas además, que tendrán 10 años más o menos. Entonces nadie quería producir esta película. Logra poder hacerla. ¿Y de qué trata esta película? Esta película trata sobre 2 nenas que están, nada, una está con su niñera de macho, pasa el tiempo con la otra, y una la convence a la otra de que ella es una bruja. Y que tienen contacto con la brujería y que sabe hacer cosas y demás. Y no voy a contar mucho porque es muy genial todo lo que Es pasa. muy buena. La otra empieza a ver, por ciertas casualidades que empiezan a ocurrir, que puede ser una bruja, su amiguita. ¿Y qué pasa ahí? No voy a contar nada más porque es muy genial, es tremenda la película, con una crueldad de muchas cosas, es fantástica. Sucede en los 60. Y ahí, sí, y empieza en blanco y negro, y Sí, hay, sí, sí. y hay algo muy interesante, que no se ven las caras de los adultos, casi no se ven, es como el Tommy Como Jerry Tommy en un Jerry, momento. claro. Solamente se ven como nucas, cabezas, siluetas. Pasa en un momento, aparece como una especie de vieja, que es la que metió toda esa idea de las brujas a una de las nenas. Y se ve que es un momento muy dramático, impactante, pero casi no se ven Sí, rostros sí, de el adultos. punto de vista de los niños. Siempre son ellas Sí. dos. Sí, ellas dos. Y nada, muy, muy fantástica. Esta película le fue bien, recibió buenas críticas, así que bueno, se fue un poco más en lo alto Carlos Enrique. Así que nada, vean estas películas, yo les recomiendo sobre todo estas 4 de terror. Se consiguen muy fácil. Sí. Incluso en Prime, que tiene un catálogo de películas mexicanas que son imposibles. Alguna debe haber para mí de Carlos Enrique Taboada. Sí, y además, salvo el libro de piedra, todas las que yo es la que creo que menos calidad vi, todas las demás están. Yo creo que en Ocru deben estar todas, me parece. No, sí, es que sí. Sí, Es deben estar. donde recurrir. Claro. Hay un claro, par claro. que están en Jiffy, Sí. por ejemplo. Sí. Creo que el Más Negro que la Noche estaba ahí. Y uno para las hadas, y las demás están en Roku con buena calidad. Sí, ahí hay Sí, que está muy buscarlas bien. en inglés, ¿no? Con el título Claro. traducido, sí. En Ocru creo que pones el título original en español y te le agregás aparece. un año ahí. Sí, claro, le pones el año para que no te ponga como toda la Otras. lista de cosas que sean, por ejemplo, le pones Veneno para las hadas, te va a poner un montón de cosas de hadas. Ya, Sí. Pero O sí, bandas. claro, o Metal. bandas metaleras, claro, de, no sé, Noruega o cosas así. Exactamente. Bueno, así que nada, espectacular. Quizás están descubriendo un director y ver también cine de género en nuestro idioma, ¿no? Porque también cambia mucho eso. Sí, yo varias se las hice, las vi con Euge, que no conocía, y tipo, che, vemos otra del mexicano ese, y como que se copó en un momento. Ah, muy bien. Como bien, genial. Bueno, es que funcionó. había una época para Y mí yo nomás que- había visto Veneno para las Hadas y dije, che, está este director mexicano de Es que para terror. mí, si tienen que entrar por una, yo está bien que vi 2 nada más, pero me parece que Veneno para las hadas es Sí, como bueno, es la como más así, como, amable. sí, tal cual. Sí, y es interesante también porque es la última. Sí. De él, ¿no? Sí. Este, Y Y a ver ahí- pero si esta tendencia de ver películas dobladas impulsa directamente ver películas en castellano y Claro, listo, ¿no? tal Sí, cual. ya Sí, está, sí. qué sé Sí, yo. y ahí después estaba pensando también, podemos hacer hay otras películas de terror mexicanas bastante interesantes para ver. Yo he visto un par que podemos ahí después traer. Puedes empezar por Cronos, que tiene ahí muy para buena. un argentino, ahí tiene un par de cositas Es de muy que buena. aferrarse. Gran película de vampiros. Ujú. Yo a veces digo que Del Toro me gusta más cuando hace películas en castellano que cuando hace películas en inglés. Porque esa, El Espinazo del Diablo, para mí son superiores a muchas de las que hizo en Hollywood. A mí me gustó mucho El Espinazo del Diablo. Y Sí. Cronos también. Cronos es muy bueno. Fantástico. Cronos ¿Y la maravilloso. guerra civil cómo se llamaba? El Espinazo del Diablo. No, Que le hizo tiene en otra más. El laberinto del tiene fauno. más. El laberinto del el laberinto fauno. del fauno. También. Sí, Bueno, eso sí. también me gusta mucho. Está Sí, muy sí, bien. sí, es las tres verdad. son Es espectaculares. verdad, muy es bien. verdad. En cambio, otras tipo Mimic, es cierto que Mimic fue muy problemática porque creo que no participó en nada No, del montaje, Y una no cosa así. consiguió nada de lo que él quería. Claro, no. Hasta Federico Lupi le dijo que Claro, no sí. quería. Pero Federico Lupi más por una cuestión no quería hablar en inglés o no quería que lo doblaran en inglés. Y lo llamó a Giancarlo Giannini, ¿sí? Que era lo más parecido a Federico no Lupi. estuvo mal. Sí, que no está mal la película, pero el tipo la sufrió mucho. Es que a mí no me gusta nada Mimic.
Me parece No, como que... la premisa. La premisa es bastante boba, ¿no? Ahora se viene una Frankenstein. ¿Viste el tráiler? Sí, sí. Pues yo me ¿Con acuerdo él? que salió hace como un mes, me acuerdo un domingo y le estabas por escribir y dije, no les voy a creer a los chicos un domingo. Porque justo No la vi el trailer. acababa de no, aparecer, no sé, pues yo estaba en YouTube. ¿Pero y está dice, bueno? O... A mí me entusiasmó, sí. Ah, ok. Interesante. Ok. Espero que deje la cámara quieta un momento y no sea como el anterior del que llegó de Nightmare la Alley, Salma. no. Que es como, no se puede, ya en un momento cansa. Sabes Tipo, que me la cámara olvidé esa película. no puede parar de ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No hay como, no hay un, jala quieta un segundo. ¿Sabes que me la confundo Y con yo con la otra que era con Loki? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que hizo una que era también Sí, medio como de Crimson época? Peak. Sí, Crimson sí, Peak, sí. que tampoco me había gustado. No. Pero a mí me gusta más esa que el Callejón de que Nightmare Alley, que la original es espectacular. Si no la vieron, véanla, Nightmare Alley la original. La original es muy buena, Es sí, es un increíble. juego de film noir maravilloso. Y esta podía ser, bueno, igual está Bradley Cooper, que yo no soy tan fan. Pero no, para mí visualmente te cansa. Está Rooney Mara, Cate Blanchett, está buenísimo el casting, salvo Bradley Cooper, ¿no? Pero llega un momento donde te cansa. Bueno, Sí. estamos hablando de otra cosa, nada que ver, pero como visualmente ya hay momentos como, bueno, Sí. ojalá quita un rato. Acá Sí. hay interesante, hay un ataúd interesante, hay un diseño lindo. Aparte el gordo tiene ese submarine que le dice que es esos dibujantes que tiene ahí en la casa, ahí Sí. armando la estética con el tipito, hace cosas A interesantes. mí me pasa con Del Toro, me encantaría, hablaría horas seguramente de cine y de películas con él, pero sus películas no me copan tanto como me copa él como Sí, figura puede de autoridad Sí. para hablar de películas es muy y demás. interesante escuchar. Sí, sí, me encanta, pero después como cuando voy a ver sus películas quiero que me gusten mucho, pero es como que mitad y mitad me gustan, ¿viste? Hasta incluso cuando hace ese encargazo que es Blade 2, Qué está buenísima. muy bien, Está- sí. para mí es la mejor de Sí, sí. De las Blade. de la trilogía. Bueno, Es que, Sí, claro, después con la No, 3 no, sí, bueno, pero la 3 no me acuerdo quién la dirigió y la primera tampoco. Entonces, era extraño que lo David llamaran a él a Goyer. hacer la 2. Digo. David Goyer. Claro, que era el guionista. Era el creo. guionista. Sí, es el guionista de las Batman de Nolan, también de las primeras dos, creo. Bueno, antes de seguir dispersándonos, nos vamos a escuchar un poco de música y después vamos a venir con dos películas conectadas. Mucho, poco, nada, nos va a decir Martín. Ahora vamos a escuchar a Carla Bruni haciendo un tema que no voy a pronunciar porque no sé francés.